El olor a crisantemos y a tierra húmeda todavía se aferraba a mi abrigo negro. Un recuerdo sofocante del último adiós a Ramón, mi compañero de 50 años. Mis dedos, helados y temblorosos, apenas lograban sujetar la llave de la casa, esa que había girado en la cerradura incontables veces. Pero cuando llegué al porche, la puerta no estaba cerrada, estaba entreabierta, y en el umbral, recortada contra la luz cálida del interior, estaba Marcela, mi nuera. Su rostro, en lugar de mostrar el luto que la ocasión demandaba, estaba compuesto en una máscara de fría determinación. La miré, esperando una palabra de consuelo, un abrazo, algo que me anclara en medio de la tormenta que era mi dolor. En cambio, sus labios se curvaron en una línea delgada y cruel, y sus ojos me analizaron como si fuera una extraña, una intrusa en mi propio santuario, el nido que construí con mis propias manos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz no fue un susurro, sino una cuchilla afilada que cortó el aire denso de la tarde. No entendí al principio. Mi mente estaba nublada por el duelo, por el eco de la pala golpeando la tierra. Parpadeé, pensando que había escuchado mal, que el agotamiento me estaba jugando una mala pasada. Pero ella repitió la pregunta, con más fuerza esta vez, y añadió la frase que demolió el resto de mi mundo. «Esta casa es mía ahora». La llave se sintió pesada, inútil en mi mano. El metal frío pareció quemarme la piel. Miré más allá de ella, hacia el interior, y vi a mi hijo, Esteban, su marido, de pie detrás de ella, con la mirada clavada en el suelo, como un cobarde que no se atreve a presenciar la ejecución que él mismo ha aprobado. La humillación fue un fuego que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Aún quedaban algunos primos lejanos y vecinos en el jardín, testigos silenciosos de mi destierro. Sus murmullos se apagaron, sus miradas se desviaron, convirtiéndose en cómplices pasivos de mi vergüenza. ¿Nadie iba a decir nada? ¿Nadie iba a defender a la mujer que acababa de enterrar a su esposo y que ahora era expulsada de su hogar como un perro? Sentí sus ojos sobre mí, no con pena, sino con una morbosa curiosidad. En ese instante, no solo perdí mi casa y el respeto de mi hijo, perdí mi dignidad frente a las personas que me habían visto envejecer, que conocían cada rincón de mi vida y que ahora presenciaban mi caída sin mover un solo dedo para evitarla. Era un espectáculo cruel, y yo era la única protagonista. Mi mente se negó a aceptar la realidad. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada objeto dentro de esa casa llevaba mi huella, mi sudor, mi amor, el rosal que Ramón plantó para nuestro 10º aniversario, visible desde la ventana del salón, la marca en la pared de la cocina donde medíamos la altura de Esteban cada año, las cortinas que yo misma había cosido durante largas noches de invierno. ¿Cómo podía todo eso ser de ella? ¿Cómo podía mi hijo permitir que esa mujer, a quien le había abierto las puertas de mi familia y de mi corazón, me arrancara las raíces de una forma tan despiadada? La traición de Marcela dolía, pero la de Esteban era una herida mortal, un veneno que se extendía por cada fibra de mi ser, paralizándome. Él seguía sin mirarme, inmóvil detrás de su esposa, como una marioneta sin voluntad. Quise gritar su nombre, exigirle una explicación, recordarle las noches en que lo acuné en mis brazos, en esa misma casa, cuando tenía fiebre o miedo a la oscuridad. Quise preguntarle si recordaba los sacrificios de su padre, las horas extra que trabajó para pagar su universidad, el orgullo que sentimos el día de su graduación. Pero las palabras no salieron. Un nudo de incredulidad y dolor me ahogaba la garganta. Verlo allí, tan disminuido, tan sometido a la ambición de Marcela, fue quizás más doloroso que las propias palabras de ella. En ese silencio, entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de haber perdido a mi esposo. Él ya no era el niño que crié, sino un extraño con su rostro. El aire frío de la noche comenzaba a calar en mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi alma. Marcela pareció disfrutar de mi parálisis, de mi mudo desconcierto. Esteban y yo hemos decidido que es lo mejor. Necesitamos el dinero, y esta casa es un activo valioso. Ya eres mayor, deberías ir a un asilo. Estarás mejor atendida, dijo.
con una falsa y venenosa solicitud. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para despojarme de todo, para reducir mis 72 años de vida a una carga, a un problema que debía ser eliminado. La crueldad era tan inmensa, tan descarada, que una parte de mí se desconectó, como si estuviera viendo una película terrible sobre la vida de otra persona. Fue entonces, en el punto más profundo de mi desesperación, mientras la puerta comenzaba a cerrarse frente a mí, que un recuerdo fugaz de Ramón me atravesó como un relámpago. Recordé su risa, su mano grande y cálida sobre la mía, y una frase que me dijo una noche, meses atrás, mientras mirábamos las estrellas desde ese mismo porche. Teresita, yo siempre cuidaré de ti, incluso cuando ya no esté aquí. Confía en mí. En ese momento sus palabras no eran más que una expresión de amor, pero ahora, en medio de la ruina, sonaron como una promesa, como un ancla. Una pequeña brasa de algo que no era resignación se encendió en mi pecho. Marcela creía haber ganado, pero no conocía a Ramón, y definitivamente no me conocía a mí. La puerta se cerró, con un golpe seco, definitivo, que resonó en el silencio de la calle. Me quedé sola, afuera, con el olor a flores muertas y la oscuridad cerniéndose sobre mí. Me habían quitado mi casa, mi pasado, el refugio donde guardaba mis recuerdos más preciados. Me habían dejado sin nada, o eso creían ellos. Pero mientras las primeras lágrimas, heladas y amargas, finalmente rodaban por mis mejillas, supe algo que ellos ignoraban. Ramón era un hombre previsor, un hombre que conocía la codicia que anidaba en el corazón de nuestra nuera. Y en ese instante, aunque no sabía cómo ni cuándo, una certeza se arraigó en mi espíritu devastado. Esto no iba a quedar así. La última palabra en esta historia, la última palabra sobre el hogar que construimos juntos, aún no estaba dicha. Permítanme presentarme, aunque siento que la mujer que fui hasta esta mañana ya no existe. Me llamo Teresa Gutiérrez, tengo 72 años y desde hace apenas unas horas soy viuda. Decir la palabra en voz alta, aunque sea solo en mi mente, se siente como tragar vidrio. Durante 5 décadas, mi identidad estuvo ligada a la de Ramón. Yo era Teresa, la esposa de Ramón. Juntos éramos un pilar, una unidad. Ahora soy solo Teresa, una anciana en un abrigo negro, parada en una acera que de repente se ha vuelto extraña, mirando la casa que fue mía y que ahora tiene la puerta cerrada para mí. La mujer que regaba las petunias, que horneaba pan los sábados y que esperaba a su esposo con el café listo, ha sido borrada en un solo día, reemplazada por esta figura temblorosa y despojada. Mi vida nunca ha sido de grandes lujos ni de eventos extraordinarios. Mi universo se encontraba dentro de las 4 paredes de esa casa. Mi rutina era un baile silencioso y reconfortante que conocía de memoria. El primer rayo de sol entrando por la ventana de la cocina era mi despertador. El aroma del café recién hecho era la primera promesa del día. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, encontraban su propósito en amasar, en coser, en arrancar las malas hierbas del jardín. Cuidar de mi hogar y de mi familia no era una obligación, era mi vocación, el lenguaje con el que expresaba mi amor. Cada rincón limpio, cada comida caliente, cada camisa planchada, era un verso de un poema que escribí durante 50 años. Y ahora me han arrancado el lápiz de la mano. Siempre he sido una mujer de fe, no solo en Dios, sino en la bondad de las personas. Ramón solía decir que mi corazón no tenía defensas, que yo le abría la puerta a todo el mundo con una confianza ciega. Quizás esa fue mi mayor debilidad. Creí que el amor que daba me sería devuelto de la misma forma. Creí que los lazos de sangre eran irrompibles, que una madre siempre tendría un lugar sagrado en el corazón de su hijo. Fui ingenua, lo sé ahora. Vi las pequeñas señales de la ambición de Marcela, las miradas de desdén, los comentarios sutiles sobre el desperdicio de espacio que era mi casa. Pero elegí no verlas. Me puse una venda en los ojos, porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. Mi vulnerabilidad ahora mismo es un océano. Soy una mujer mayor, sin mi esposo, sin mi hogar y, lo que es peor, sin el apoyo de mi único hijo.
El miedo es una criatura fría que se enrosca en mi estómago. Miedo a la noche, a la soledad, a la intemperie. Miedo a convertirme en una carga, en una anciana invisible que la gente aparta con la mirada. Es el miedo a que Marcela tenga razón, a que mi único destino sea un asilo anónimo, esperando el final entre extraños. Siento el peso de cada uno de mis 72 años como nunca antes. Mi cuerpo está cansado por el luto. Mi alma está rota por la traición. Parezco una presa fácil, una hoja seca que cualquiera puede pisar y hacer crujir sin consecuencias. Pero incluso las hojas secas alguna vez fueron parte de un árbol fuerte. Debajo de este miedo y de esta fragilidad hay algo más. Hay una fuerza que no recordaba poseer. Es la fuerza de la mujer que sobrevivió a las dificultades económicas, que cuidó a Ramón durante una grave enfermedad hace años, que crió a un hijo con manos y corazón. Es la terquedad de mis ancestros campesinos, gente que sabía de malas cosechas y de volver a sembrar. Marcela y Esteban ven a una anciana débil, pero no ven la memoria de la lucha en mis huesos. Creen que han cortado el árbol, pero no saben que las raíces profundas que Ramón y yo plantamos juntos, todavía están vivas bajo tierra. Mi relación con Ramón fue mi ancla. No éramos de grandes demostraciones románticas. Nuestro amor se tejía en los pequeños detalles del día a día, en cómo él sabía que me gustaba el café con una pizca de canela, y en cómo yo sabía que él necesitaba 5 minutos de silencio al volver del trabajo. Nos entendíamos sin palabras. Él era mi calma y yo era su faro. Construimos un refugio contra el mundo, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, imperfectos y reales. Perderlo a él fue como perder el norte, y ahora, perder nuestra casa, es como sentir que el suelo mismo desaparece bajo mis pies. Pero su recuerdo no es solo dolor, también es mi escudo. El amor que compartimos es un fuego que ni la crueldad de mi nuera puede apagar. He dedicado mi existencia entera al cuidado de los demás, primero a mis padres, luego a Ramón, y siempre, por encima de todo, a Esteban. Ser madre fue el papel central de mi vida. Por él renuncié a pequeños sueños, ahorré cada centavo, sacrifiqué mi tiempo y mi energía sin esperar nada a cambio, porque así es el amor de una madre, incondicional. Quizás ese fue mi error, amarlo sin enseñarle el valor del sacrificio, protegerlo tanto que nunca aprendió a proteger a nadie más, ni siquiera a su propia madre. Le di todo de mí, y al final parece que se quedó con todo, dejándome a mí con las manos completamente vacías. Esta traición no es solo un acto de codicia, es la negación de toda mi vida, de todo mi amor. Mi personalidad es tranquila, prefiero escuchar o hablar. Encuentro alegría en las cosas simples, el color de una flor nueva en mi jardín, el sabor de una sopa caliente en invierno, la risa de un niño en la calle. Nunca he sido una mujer de confrontaciones, siempre he buscado la paz, a veces a costa de mis propias necesidades. He cedido, he perdonado, he guardado silencio para no causar problemas, y esa naturaleza pacífica es la que ellos han confundido con debilidad. Creen que lloraré en un rincón y me resignaré a mi suerte. Esperan que desaparezca discretamente de sus vidas para que puedan disfrutar del fruto de nuestro trabajo sin remordimientos. Han contado con mi silencio, con mi costumbre de no pelear, pero hay una diferencia abismal entre ser pacífica y ser pasiva. Mi paciencia, que ha sido tan vasta como el mar, ha encontrado su orilla. El dolor de hoy ha forjado en mí una nueva determinación. No busco venganza. Esa es una emoción que envenena el alma, y yo ya tengo suficiente veneno con la traición. Busco justicia. Busco honorar la memoria de mi esposo y el valor de mi propia vida. No permitiré que el legado de amor y esfuerzo que construimos Ramón y yo sea vendido al mejor postor para comprar un apartamento de lujo y una vida de apariencias. La mujer que lloraba desconsolada en la acera hace un momento está empezando a secarse las lágrimas. Así que aquí estoy, Teresa Gutiérrez, 72 años, viuda, sin casa y con el corazón hecho pedazos por mi propio hijo. Esta es mi realidad ahora mismo, una realidad que parece una sentencia final, el epílogo triste de una vida ordinaria.
Sin embargo, mientras el frío de la noche me envuelve, siento que este no es el final de mi historia. Es el comienzo de mi última y más importante batalla. La batalla por mi hogar, sí, pero sobre todo, la batalla por mi dignidad. Y aunque ahora mismo no tengo un plan, tengo algo mucho más poderoso. No tengo absolutamente nada más que perder, y todo por lo que luchar. He perdido todo lo que tenía, o eso parece. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías luchado? ¿O te habrías rendido? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en este sentimiento. Mi familia es pequeña. O más bien, lo que queda de ella. Mi único hijo, Esteban, es el centro de este terremoto. No puedo, ni siquiera ahora, verlo como un monstruo. Lo que veo cuando pienso en él es a un hombre débil, un barco sin timón, que se deja llevar por la corriente más fuerte. Y la corriente más fuerte en su vida, desde hace 15 años, es Marcela. Recuerdo al niño que crié, un chico sensible que lloró durante una semana cuando su pajarito murió. Le enseñé a ser amable, a respetar a sus mayores, a valorar el trabajo duro. ¿En qué momento se perdió todo eso? ¿Cuándo fue que la ambición de su esposa se volvió más importante que el amor de su madre? Su silencio cómplice en el umbral de mi casa me dio la respuesta. Mi hijo ya no se pertenece a sí mismo. Marcela es la arquitecta de mi dolor. Cuando Esteban nos la presentó, quedé impresionada por su apariencia impecable, su forma de hablar elocuente y su seguridad. Parecía la mujer perfecta, la que le daría a mi hijo el futuro brillante que yo siempre soñé para él. Pero detrás de esa fachada de sonrisas pulcras y modales refinados, siempre sentí una frialdad que me helaba los huesos. Sus ojos no sonreían, calculaban, analizaban el valor de todo. Los muebles, la ropa, las personas. Para Marcela, el mundo no se divide en bueno y malo, sino en útil e inútil. Y yo, una anciana viuda con una casa antigua pero valiosa, acababa de pasar, a sus ojos, de la categoría de un mal necesario a la de un obstáculo prescindible. Su motivación nunca fue un misterio, aunque yo me negara a verlo con claridad. Marcela odia la sencillez porque la asocia con el fracaso. Proviene de una familia que siempre vivió por encima de sus posibilidades, ahogada en deudas para mantener una imagen de prosperidad. Casarse con Esteban, un arquitecto con futuro, fue su primer gran paso en su escalada social. Pero nosotros, Ramón y yo, éramos un ancla a ese pasado que ella detestaba. Nuestra casa, con sus muebles antiguos y su jardín lleno de flores, en lugar de estatuas de diseño, era una vergüenza para ella. Deshacerse de mí y de la casa no es solo por el dinero. Es un acto simbólico para borrar cualquier vestigio de un origen humilde que no encaja en la vida perfecta que quiere proyectar. Desde el principio nuestra relación fue un campo de batalla silencioso. Yo intentaba acercarme. Le tejí un suéter a mano como regalo de bienvenida a la familia. Recuerdo su sonrisa forzada y su comentario. «¡Qué detalle tan rústico, Teresa!». Aunque yo suelo usar cachemira italiana, nunca se lo puso. Cada gesto de mi parte era recibido con una condescendencia educada que era más insultante que un grito. Criticaba mi forma de cocinar, diciendo que usaba demasiada grasa y reorganizaba sutilmente los muebles del salón cuando venía de visita, como si mi gusto fuera una ofensa para sus ojos. Eran pequeñas crueldades, alfileres que se clavan lentamente, pero que con los años terminan por desangrar cualquier esperanza de afecto. El punto de inflexión cuando entendí que nunca seríamos una familia fue en el bautizo de mi primer nieto, Lucas. Yo había pasado semanas cosiendo un faldón de bautismo con encajes antiguos, el mismo que usó Esteban. Cuando se lo ofrecí a Marcela, ella lo sostuvo con 2 dedos, como si estuviera sucio, y dijo frente a todos los invitados: «Ay, Teresa, es un detalle muy bonito, pero ya le compramos un traje, de diseño de una marca de lujo. No queremos que el niño parezca sacado de un museo». Me humilló públicamente, descartando mi amor y mi tradición en favor de una etiqueta cara. Ese día comprendí que sus valores y los míos existían en universos paralelos, y que en su universo yo siempre sería una pieza anticuada y sin valor. Y luego están mis nietos, Lucas
y Sofía. Son la luz de mis ojos, pero Marcela los ha utilizado como un arma contra mí. Las visitas siempre fueron controladas, breves y bajo su estricta supervisión. Les llenaba las manos de juguetes electrónicos y ropa de marca, enseñándoles que el valor de las cosas está en su precio. Cuando yo intentaba enseñarles un juego tradicional o leerles un cuento, se aburrían. Marcela les decía que la abuela es de otra época. Me fue alejando de ellos poco a poco, diluyendo mi rol de abuela hasta convertirlo en una visita formal y esporádica. Me duele pensar que mis propios nietos me ven como una extraña, una reliquia del pasado de su padre que no tiene nada interesante que ofrecerles. Ramón, mi sabio llamado Ramón, lo vio todo desde el primer día. Él nunca confió en la sonrisa de Marcela. «Ten cuidado, Teresita», me decía en la quietud de la noche. «Esa mujer tiene hambre, y no es de comida». Yo, en mi eterno optimismo, le pedía que le diera una oportunidad, que lo hacía por Esteban, que seguro en el fondo era una buena persona. ¡Qué tonta fui! Ramón veía la codicia donde yo quería ver ambición. Veía la frialdad donde yo me esforzaba por encontrar timidez. Él entendió que Marcela no amaba a nuestro hijo. Amaba lo que nuestro hijo podía proporcionarle. Y su mayor temor, ahora lo sé, era precisamente lo que ha ocurrido hoy, que me dejaran sola y desprotegida. Así que la escena en la puerta de mi casa no fue un acto impulsivo de crueldad. Fue el capítulo final de un libro escrito durante 15 años. Fue la culminación de miles de pequeños desprecios, de una manipulación constante sobre mi hijo y de un plan fríamente calculado. La ambición de Marcela necesitaba combustible, y la debilidad de Esteban le permitió usar nuestro patrimonio, nuestro hogar, como leña para su hoguera de vanidades. La muerte de Ramón no fue para ellos una pérdida, fue una oportunidad. La llave que se abrió para que pudieran ejecutar su plan sin que nadie, pensaban ellos, pudiera detenerlos. Pero se olvidaron de algo, se olvidaron de la promesa que mi esposo me hizo. Un sacrificio, para que sea verdadero, no debe sentirse como tal en el momento de hacerlo. Para Ramón y para mí, cada renuncia, cada hora extra, cada anhelo pospuesto, no era una pérdida, sino una siembra. Estábamos cultivando el futuro de nuestro hijo, Esteban, y esa era la cosecha más importante de nuestras vidas. Veíamos en sus ojos la promesa de un mañana mejor que el nuestro, y por esa promesa éramos capaces de cualquier cosa. Nunca llevamos la cuenta de lo que dábamos, porque el amor no tiene contabilidad. Creíamos que estábamos construyendo un legado de valores, de esfuerzo y de gratitud. Qué ironía tan amarga descubrir que, mientras nosotros construíamos un hogar, otros ya estaban tasando las paredes y calculando el precio de nuestra entrega. El amor que dimos sin medida fue recibido con una calculadora en la mano. Durante más de 40 años, mi vida fuera de casa transcurrió al lado de la vejez de otros. Fui cuidadora de ancianos. Mis días y muchas de mis noches los pasé cambiando sábanas, preparando purés, escuchando historias repetidas de guerras y amores perdidos. Mis manos, que tanto anhelaban cuidar de mis nietos, aprendieron a calmar el temblor del Parkinson en manos ajenas. El olor a desinfectante y a enfermedad se impregnaba en mi ropa, y llegaba a casa con una fatiga que se sentía en el alma. Recibí a cambio sueldos modestos, a menudo menos de lo justo, pero nunca me quejé. Veía en cada anciano que cuidaba el reflejo de mis propios padres y les daba el respeto y la ternura que a mí me gustaría recibir. Cada moneda que ganaba con ese trabajo agotador tenía un solo destino: la educación de Esteban. Recuerdo perfectamente la tarde en que juntamos todos nuestros ahorros para pagar la matrícula de su primer año en la Facultad de Arquitectura. Yo llevaba el mismo abrigo raído por tercer invierno consecutivo, pero en mi corazón sentía el calor de un sol radiante. Verlo partir con su carpeta llena de sueños era mi mayor lujo. Renuncié a comprarme un vestido nuevo, a arreglar la gotera del techo, a cualquier pequeño capricho, porque todo era para él. Quería que tuviera las herramientas que nosotros nunca tuvimos, que construyera edificios altos y firmes, sin imaginar que el primer edificio que demolería sería el de su propia familia, los cimientos que nosotros le habíamos dado. Ramón, mi fuerte y silencioso Ramón,
Llevaba el sacrificio grabado en sus manos. Trabajó en la construcción desde que era casi un niño. Sus palmas eran un mapa de callos y cicatrices. Cada línea contaba la historia de un muro levantado, de una viga cargada. Llegaba a casa cubierto de polvo y cemento, con la espalda curvada por el esfuerzo, pero nunca trajo el cansancio a la mesa. Se lavaba, se sentaba y me preguntaba por mi día, siempre con una sonrisa que escondía su agotamiento. Decía que él construía casas para otros, pero que la verdadera obra de su vida era darle a Esteban un futuro donde no tuviera que romper su cuerpo para ganarse el pan. Se esforzó hasta el último de sus días para que su hijo tuviera una vida más fácil. Nuestra casa no fue una herencia ni un regalo. Fue el fruto de nuestro sudor de los fines de semana. Durante casi 5 años, cada sábado y domingo, mientras otros descansaban, nosotros nos convertíamos en albañiles. Ramón mezclaba el cemento y yo le pasaba los ladrillos, uno a uno. Aprendí a poner yeso en las paredes y a pintar. Cada ladrillo de esa casa está impregnado de nuestras esperanzas y de nuestro esfuerzo conjunto. Recuerdo reírnos cuando una pared nos quedaba torcida o sentarnos en el suelo polvoriento a compartir una botella de agua como si fuera el más exquisito de los vinos. No estábamos levantando solo muros, estábamos materializando nuestro amor, creando un refugio sagrado. Y ahora, ese refugio me ha sido vedado por aquellos para quienes fue construido. Ambos dejamos nuestros propios sueños en el camino. Yo siempre quise aprender a tocar el piano. Me imaginaba llenando la casa de música en las tardes de lluvia. Incluso llegué a mirar un piano de segunda mano en una tienda de antigüedades. Pero ese año Esteban necesitó un ordenador nuevo para sus estudios y mi sueño se guardó en un cajón para siempre. Ramón soñaba con tener un pequeño taller de carpintería en el garaje para hacer muebles con sus propias manos. Pero el garaje siempre estuvo lleno de los materiales que usábamos para las continuas mejoras de la casa, para que Esteban tuviera una habitación más grande, un estudio más cómodo. Posponer nuestra felicidad por la de él se convirtió en un hábito, en nuestra forma de querer. Hubo tiempos de vacas flacas, momentos en que la desesperación tocó a nuestra puerta. Recuerdo una gripe terrible que postró a Esteban en cama durante semanas cuando era un niño. Los medicamentos eran carísimos y nuestro sueldo no alcanzaba. Sin dudarlo un segundo, tomé las únicas joyas de valor que tenía, unos pendientes de oro que me había dejado mi madre, y las vendí por una fracción de su valor real. Nunca me arrepentí. La salud de mi hijo valía más que todo el oro del mundo. Ramón, por su parte, tomó un segundo trabajo de vigilante nocturno durante casi un año para pagar las deudas. Hacíamos lo que fuera necesario. Éramos un equipo cuyo único objetivo era proteger a nuestra pequeña familia. Y el contraste con el presente es una herida que no deja de sangrar. Dediqué mi vida a cuidar ancianos, a ofrecer consuelo y dignidad a extraños en su etapa más vulnerable. Y ahora que esa etapa ha llegado para mí, mi propia familia me trata como a un mueble viejo que estorba. La ironía es tan cruel que parece sacada de una tragedia griega. Di todo mi amor, mi tiempo y mi salud, esperando, quizás ingenuamente, que cuando yo fuera la que necesitara apoyo, mi hijo estaría ahí para sostenerme. En lugar de eso, me ha empujado al vacío, dejándome caer sin siquiera mirar atrás. La cuidadora ahora no tiene a nadie que la cuide. Nunca les pedí nada a cambio. No esperaba que me mantuvieran, ni que me compraran lujos, ni que vivieran para mí. Mi única expectativa era simple, básica. Un poco de respeto, de cariño, un lugar en la mesa de los domingos, una llamada de vez en cuando, el derecho a envejecer y morir en la casa que construí, rodeada de mis recuerdos. ¿Era pedir demasiado? Parece que sí. Parece que mi presencia era un precio demasiado alto para ellos, un recordatorio constante de un pasado humilde que querían enterrar. Mi amor incondicional fue interpretado como un permiso para que me usaran y me desecharan cuando ya no les fuera útil. Así que todo se resume a esto. Décadas de manos partidas, de noches sin dormir, de sueños rotos y de amor inagotable se han convertido en una puerta cerrada en mi cara. Todo el esfuerzo de una vida, el sudor de Ramón y mis lágrimas silenciosas
se ha reducido al frío cálculo del valor de un inmueble. Les dimos a nuestro hijo unas alas fuertes para que pudiera volar alto, y lo primero que ha hecho con ellas es darnos una patada para arrojarnos del nido. Me pregunto si alguna vez, en la soledad de su nueva vida de lujo, se detendrá a pensar en el precio real que pagó por ella, el alma de su madre y la memoria de su padre. Sentada en el sofá raído de mi vecina Carmen, con una taza de té que no he probado temblando en mis manos, mi mente es un torbellino de dolor y recuerdos. Pero en medio de este caos, pequeños fragmentos de memoria, antes insignificantes, empiezan a brillar con una luz nueva y extraña. Son como piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Pienso en Ramón, en su forma de ser tan metódica, tan previsora. Él nunca dejaba nada al azar. Y mientras más pienso en sus últimos años, más me convenzo de que su aparente tranquilidad escondía una preocupación que yo, en mi ceguera, no supe interpretar. Él veía la tormenta que se avecinaba, y ahora empiezo a creer que no me dejó sin un paraguas para enfrentarla. Recuerdo una tarde hace unos 2 años. Ramón volvió de la ciudad con un maletín que casi nunca usaba y una expresión de solemne satisfacción en el rostro. Le pregunté dónde había estado y me respondió de forma evasiva: arreglando unos papeles importantes, Teresita, para tu futuro. Insistí, curiosa, pero él solo sonrió y me acarició la mejilla. Son papeles para tu tranquilidad, dijo, para que este techo que te cubre sea siempre tuyo, pase lo que pase. Es una garantía, mi amor. En ese momento sus palabras me parecieron una simple expresión de su amor protector. Ahora, esas palabras resuenan en mi cabeza con el eco de una estrategia, de un plan diseñado por el hombre que mejor me conoció en el mundo. Y luego está Julián Herrera, el mejor amigo de Ramón desde la infancia, casi un hermano para él. Julián se hizo abogado, un hombre recto y de una integridad intachable. Hace unos 6 meses, poco antes de que la enfermedad de Ramón se agravara, mi esposo me dijo que tenía que ir a ver a Julián para un asunto privado. Me pareció extraño, porque nosotros nunca tuvimos secretos el uno para el otro. Insistió en ir solo. Volvió de esa visita más callado de lo habitual, pero con una paz en la mirada que no le había visto en mucho tiempo, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Todo está en orden, fue lo único que dijo. ¿Qué orden? ¿Qué asunto requería tanto secreto entre nosotros? Las piezas empiezan a encajar de una forma que me produce vértigo y una extraña esperanza. En una de sus últimas noches de lucidez en el hospital, Ramón se aferró a mi mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos, hundidos por la enfermedad, me buscaron con intensidad. Teresa, susurró con dificultad, escúchame bien. Si alguna vez Esteban y ella te fallan, busca a Julián. No discutas, no llores, solo búscalo. Él sabe lo que tiene que hacer. Él guarda mi última promesa para ti. Yo, ahogada en llanto, le aseguré que eso nunca pasaría, que Esteban nos amaba. ¡Qué ingenua! Desestimé sus palabras como el delirio de un moribundo, cuando en realidad era la última y más importante instrucción que me daría en su vida. Ramón lo sabía. Vio la codicia en los ojos de Marcela y la debilidad en el corazón de nuestro hijo. Y mientras yo intentaba construir puentes de afecto, él, en silencio, estaba construyendo una fortaleza para protegerme. Esa visita al abogado, esos papeles misteriosos, esa última advertencia, no eran actos aislados. Eran los movimientos de un jugador de ajedrez que anticipa la jugada del adversario y prepara una defensa inexpugnable. No me dejó desamparada. Me dejó un arma, una herramienta, una llave. Aún no sé qué es, pero la certeza de que existe es como el primer sorbo de agua después de días en el desierto. La desesperación que me ahogaba empieza a ceder terreno a una determinación feroz. El té en la taza ya está helado, pero ya no importa. El temblor de mis manos no es de miedo, es de una energía nueva. Ya no soy solo una víctima. Soy la depositaria de la última promesa de Ramón. Mi siguiente paso está claro como el agua. No voy a quedarme aquí a llorar mi suerte, ni a aceptar este destino cruel. Mañana, a primera hora, buscaré a Julián Herrera, llamaré a su puerta y le repetiré las palabras exactas de mi esposo.
No sé qué encontraré. Puede que sea una falsa esperanza, un último sueño al que aferrarme, pero también puede que sea el principio de la justicia. Y por Ramón y por mí, estoy dispuesta a apostar todo a esa única carta que él, mi sabio y amado esposo, dejó escondida para mí. Al día siguiente, con el alma en vilo pero con un propósito firme, me dirigí al centro de la ciudad, a la oficina de Julián Herrera. Su despacho era como él, antiguo, sobrio y con un aire de dignidad inquebrantable. Olía a libros viejos y a justicia. Al verme entrar, Julián se levantó, me abrazó con el afecto de un hermano y me guió hasta un sillón de cuero. Sus ojos, aunque tristes por la pérdida de su amigo, me miraron con una profunda compasión. Le conté todo, cada palabra cruel de Marcela, cada silencio cobarde de Esteban, la puerta cerrada en mi cara. Él escuchó sin interrumpir, su mandíbula tensándose con cada detalle de mi relato. El simple hecho de ser escuchada, de ser creída, fue un bálsamo para mi espíritu herido. Cuando terminé, Julián suspiró profundamente y abrió un cajón de su imponente escritorio de roble. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. «¿Teresa?», dijo con voz grave. «Ramón era el hombre más leal que he conocido, pero no era un ingenuo. Temía que algo así pudiera pasar. Vio la codicia de tu nuera y la flaqueza de tu hijo, y hace 2 años tomó medidas para protegerte». Abrió la carpeta y mis ojos vieron un documento oficial, lleno de sellos y firmas. «Esto, Teresa, es un usufructo vitalicio. Ramón te dejó como única usufructuaria de la casa. Legalmente tienes el derecho a vivir en ella hasta el último día de tu vida. No pueden echarte. Y lo que es más importante, no pueden venderla sin tu consentimiento expreso y firmado». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Una ola de alivio y un amor inmenso por mi difunto esposo me inundaron. Ramón, mi Ramón, siempre cuidando de mí. Mi primer impulso fue correr a la casa, blandir el documento en la cara de Marcela y reclamar lo que era mío. Pero Julián, con su calma característica, puso una mano sobre la mía. «La justicia, Teresa, a veces es más efectiva cuando llega en el momento preciso. Si les muestras esto ahora, se detendrán, pero no aprenderán. Se convertirán en víctimas. Dirán que los has engañado. No, mi consejo es que esperemos. Dejemos que muestren toda su avaricia. Dejemos que den un paso en falso tan grande que no puedan negarlo. Dales la soga y ellos mismos se ahorcarán». Comprendí su sabiduría. No se trataba solo de recuperar mi casa, sino de exponer la verdad. Armada con este secreto, sentí una fuerza que no creía posible. Decidí darle a Esteban una última oportunidad, no por él, sino por la memoria del niño que fue. Marqué su número con manos temblorosas. Cuando contestó, su voz era la de un extraño, fría y distante. Le hablé con la calma que pude reunir. Le pedí que reconsiderara, que habláramos, que pensara en su padre. Pero sus respuestas eran frases cortas, vacías, como si estuviera leyendo un guión. «Mamá, es por tu bien. Ya tomamos una decisión. No hagas esto más difícil». Era evidente que no estaba solo. Podía casi sentir la presencia de Marcela a su lado, dictándole cada palabra, moviendo los hilos de su marioneta. De repente la voz de Esteban fue reemplazada por la de ella, empalagosamente dulce y venenosa. «Teresa, querida, no te alteres. Te subirá la presión. Entiende que lo hacemos por amor. Esteban está muy afectado, y esta responsabilidad es demasiado para él». Continuó con su farsa, hablando de una residencia maravillosa con jardines y actividades, como si me estuviera ofreciendo un premio. Y entonces soltó el siguiente golpe, con una calculada indiferencia. «Por cierto, para que no te preocupes por nada, ya hemos puesto la casa en el mercado. Un agente inmobiliario muy prestigioso vendrá a verla mañana por la mañana. Se va a vender rapidísimo». Colgué el teléfono. La batalla había escalado. Ya no solo me habían echado, ahora estaban vendiendo activamente los escombros de mi vida. Al día siguiente, la curiosidad morbosa y la necesidad de ver hasta dónde llegaban me llevaron de vuelta a mi calle. Me escondí a una distancia prudente, detrás de un árbol,
sintiéndome como una ladrona espiando mi propia vida. A las 10 en punto, un coche de lujo se detuvo frente a la casa. Un hombre con un traje caro y una sonrisa profesional salió y fue recibido en la puerta por Marcela, quien lucía un vestido impecable, como si fuera la anfitriona de una fiesta. La vi hacer grandes gestos, señalando el jardín, la fachada, vendiendo con entusiasmo el fruto del sudor de mi marido. Cada sonrisa suya, cada gesto grandilocuente, era una puñalada en mi corazón. Estaba profanando nuestro hogar con su codicia. Mientras observaba esta escena surrealista, una de mis vecinas de toda la vida, doña Elvira, se me acercó. «Teresa, ¿qué haces aquí, hija? ¿No deberías estar descansando?» Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió y Marcela salió al porche. Habiéndonos visto, su rostro se transformó en una máscara de preocupación teatral. «Mamá, qué bueno que estás aquí. Justo te íbamos a llamar para llevarte a conocer un lugar precioso. No te preocupes por este señor. Es solo un trámite de la venta. Algo aburrido. Nosotros nos encargamos de todo para que tú estés tranquila». Dijo todo esto en voz alta, para que Elvira y cualquiera que pasara por allí escuchara. La humillación fue absoluta. Me estaba pintando como una anciana senil e indefensa frente al mundo. Pero el desprecio no se detuvo ahí. Unos días después, cuando fui al banco a sacar algo del poco dinero que teníamos para mis gastos básicos, me encontré con la peor de las sorpresas. La cuenta conjunta que compartía con Ramón estaba a cero. El empleado del banco, con cara de pena, me informó que se había realizado una transferencia por el total del saldo a la cuenta personal de mi hijo, Esteban Gutiérrez, quien figuraba como autorizado. Me habían dejado sin nada, sin ni un céntimo. Era un acto de una crueldad metódica. No solo me quitaban el techo, sino también el pan. Querían ahogarme económicamente, dejarme sin recursos, sin opciones, para forzarme a aceptar su plan de enviarme a un asilo. La desesperación se convirtió en un pánico frío. ¿Cómo iba a sobrevivir? Mi pensión de viudedad tardaría en llegar, y mientras tanto, ¿qué haría? Vivía de la caridad de mi vecina Carmen, pero no podía abusar de su generosidad para siempre. El ataque ya no era solo emocional, era total. Me estaban borrando sistemáticamente, eliminando mi acceso a mi propio dinero, a mi propia vida. Cada acto estaba diseñado para despojarme de mi autonomía, para convertirme en la anciana inútil que ellos querían que fuera. La imagen de Esteban firmando esa transferencia, vaciando la cuenta que su padre había llenado con tanto esfuerzo, se repetía en mi mente como una tortura. En un último y desesperado intento de conectar con algo que me anclara a mi familia, fui a la salida del colegio de mis nietos. No iba a montar una escena, solo quería ver sus caras, quizás darles un beso, recordarles que su abuela los quería. Pero fue como si Marcela tuviera espías por todas partes. Antes de que los niños salieran, ella apareció en su coche de lujo, se bajó y me interceptó con una furia helada en los ojos. «¿Pero qué haces aquí, Teresa? ¿Quieres montar un espectáculo? Te prohíbo que confundas a mis hijos con tus dramas. Ya te lo dije. Hasta que no aceptes la situación y dejes de victimizarte, no te acercarás a ellos». Me dio la espalda y se fue, dejándome en la acera, rodeada de otras madres y abuelas que me miraban con lástima. Me había quitado a mi hijo, mi casa, mi dinero, y ahora, a mis nietos, me había aislado por completo, cortando todos los lazos que me unían a la vida que había conocido. El dolor era tan inmenso que casi me ahoga. Me sentí derrotada, pequeña, invisible. Caminé sin rumbo durante horas, repasando cada humillación, cada golpe, y fue entonces cuando la tristeza empezó a transformarse. El dolor se solidificó, se endureció, convirtiéndose en una rabia fría y tranquila. Ya no quedaban lágrimas que llorar, solo quedaba la certeza de que había aguantado lo suficiente. Ya no había nada que esperar, ninguna última oportunidad que dar. Habían cruzado todas las líneas. La gota que colmó el vaso llegó esa misma noche. Me enteré, a través de la hija de mi vecina, que era amiga de Marcela en las redes sociales, de sus planes inmediatos. Marcela había publicado sin ningún pudor una invitación a una cena de celebración que darían en su nuevo hogar
ese mismo fin de semana. El motivo era celebrar su nueva etapa y anunciar sus planes de futuro, financiados por la inminente venta de la casa. La invitación estaba decorada con fotos sonrientes de ella y Esteban, brindando con champán. Estaban celebrando mi destrucción, bailando sobre la tumba de Ramón y sobre las ruinas de mi vida. Esa publicación fue la chispa que encendió la pólvora. Ver sus sonrisas, su descaro, su falta total de respeto y de luto, me llenó de una claridad glacial. Se acabó el silencio, se acabó la espera estratégica, se acabó la mujer buena y comprensiva que aguantaba todo por la paz familiar. La paz se había roto en 1000 pedazos, y ya no era mi responsabilidad recogerlos. Habían decidido humillarme públicamente, celebrar su traición a la vista de todos, y yo, con la ayuda de la última promesa de mi esposo, les iba a dar el espectáculo que estaban buscando, pero con un final que jamás se hubieran imaginado. Tomé el teléfono, pero esta vez no llamé a mi hijo. Marqué el número de Julián Herrera. Cuando contestó, mi voz no tembló. No había duda, no había miedo, solo una resolución de acero. «Julián, soy Teresa», dije. «La fiesta es el sábado. Quiero que vengas conmigo. Es hora de que cobremos la promesa de Ramón». Después de colgar el teléfono con Julián, un silencio profundo se instaló en la habitación, y también dentro de mí. Por primera vez en días, el torbellino de angustia, de preguntas sin respuesta y de súplicas silenciosas se detuvo. Fue como si una tormenta furiosa finalmente hubiera pasado, dejando tras de sí un aire extrañamente limpio y una calma desoladora. En esa quietud, algo dentro de mí hizo un clic definitivo. La mujer que lloraba por el amor perdido de su hijo, la que se preguntaba qué había hecho mal, la que aún albergaba una minúscula esperanza de reconciliación, murió en ese instante. En su lugar, nació otra Teresa, una mujer que ya no buscaba amor ni compasión, sino que se aferraba a la única cosa que le quedaban, la verdad y la dignidad. Aquella noche dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente me levanté, me duché y acepté el desayuno que me ofreció mi vecina Carmen, comiendo por primera vez con verdadero apetito en casi una semana. Me miré en el espejo del baño y la mujer que me devolvió la mirada ya no tenía los ojos hinchados de una víctima. Había una dureza en ellos que no reconocía, una resolución forjada en el fuego de la traición. Ya no era una pobre anciana desamparada, era una guerrera preparándose para su batalla. El dolor seguía ahí, como una brasa ardiente en el fondo de mi ser, pero ya no me paralizaba. Al contrario, se había convertido en mi combustible. Me reuní con Julián esa misma tarde en su despacho. Sobre la mesa, el documento del usufructo parecía irradiar una fuerza propia. Julián me explicó el plan con una precisión de cirujano. «Iremos a esa fiesta, Teresa, pero no entraremos gritando. Lo haremos con la cabeza alta. Dejaremos que ellos se expongan, que se regodeen en su supuesta victoria. Y en el momento culminante, cuando estén brindando por su futuro, les mostraremos el verdadero testamento de Ramón». Me miró fijamente y añadió: «La clave es tu serenidad. Tu calma será el arma más poderosa. Ellos esperan tus lágrimas, tus reproches. No se los des. Dales tu aplomo, tu dignidad. Eso los desarmará por completo, antes de que yo siquiera abra la boca». Pasé el día previo a la fiesta en una especie de ritual silencioso. Carmen me había prestado una habitación, y allí, en la soledad, saqué la vieja caja de fotos. Miré las imágenes de mi vida con Ramón, nuestra boda, el nacimiento de Esteban, las vacaciones en la playa, pero ya no lloraba con una nostalgia dolorosa. En cambio, sentía que estaba absorbiendo la fuerza de esos recuerdos, la fuerza del amor y el esfuerzo que representaban. Le hablaba en silencio a la foto de Ramón. Le prometía que no dejaría que su legado fuera manchado, que no permitiría que el hogar que construimos con tanto amor se convirtiera en el premio de una traición. Estaba reuniendo a mi ejército, y mi ejército era el poder de mi propia historia. Una de las decisiones más importantes que tomé fue sobre mi ropa. Mi armario estaba lleno de prendas oscuras, de luto, pero decidí que no iría a esa casa vestida de víctima. Rebusqué en el fondo de una maleta
y encontré un vestido que me había comprado para las bodas de oro de unos amigos. Un vestido de un color azul profundo, elegante y sobrio. Era el color del mar en un día tranquilo, pero también el color del acero al anochecer. Planché ese vestido con un cuidado reverencial. Era mi armadura. No iría a esa fiesta como la viuda desconsolada que habían desterrado, sino como Teresa Gutiérrez, la señora de la casa, que volvía para poner las cosas en su sitio. Mi ira había cambiado de naturaleza. Ya no era el fuego incontrolable que quema y destruye, sino que se había transformado en un bloque de hielo, frío, afilado y preciso. Esta nueva ira me daba una claridad mental que me sorprendía. Veía a Marcela y a Esteban no como monstruos, sino como lo que eran, personas moralmente débiles, consumidas por una ambición superficial. Comprendí que su poder residía en mi dolor, en mi reacción emocional, y en el momento en que decidí no darles más esa satisfacción, su poder sobre mí se desvaneció por completo. Ya no me importaba si me querían o si se arrepentían. Eso pertenecía al pasado. Ahora solo me importaba que respetaran la ley y la memoria de un hombre bueno. El nudo más difícil de desatar fue el de mi amor por Esteban. Durante días me había aferrado a la idea de salvarlo, de recuperarlo, pero en esa calma previa a la batalla, finalmente lo solté. Aceptar que mi hijo era cómplice, que había elegido conscientemente el camino de la deslealtad, fue el paso más doloroso pero también el más liberador. Ya no luchaba por él, sino por el principio de lo que era correcto. El amor de madre seguía allí, enterrado bajo capas de decepción, pero había mutado. Se había convertido en un amor duro, el tipo de amor que a veces tiene que permitir que un hijo caiga para que, quizás, algún día aprenda a levantarse por sí mismo. Llegó la noche del sábado. Julián pasó a recogerme, impecable en su traje oscuro. Cuando me vio, con mi vestido azul y mi porte erguido, asintió con una leve sonrisa de aprobación. «¿Estás lista, Teresa?» Y yo sabía que lo estaba. No había miedo, no había vacilación, solo una certeza absoluta de que estaba a punto de hacer lo correcto. Al salir a la noche fría, miré al cielo estrellado y sentí la presencia de Ramón a mi lado, como una mano cálida en mi espalda. Ya no le pedía ayuda. Le daba las gracias. Gracias por haberme conocido tan bien, por haberme amado tanto como para protegerme incluso desde el más allá. Estábamos a punto de cumplir su última promesa. Antes de la confrontación final, Julián y yo decidimos que era necesario mover algunas piezas en el tablero. No podíamos llegar a la fiesta y soltar la bomba en un terreno completamente preparado por el enemigo. Necesitábamos crear pequeñas fisuras en su narrativa, sembrar la duda para que, cuando la verdad saliera a la luz, cayera sobre tierra fértil. Mi primera acción fue tan simple como audaz. El cartel de «Se vende» que habían plantado en mi jardín, como una bandera de conquista, tenía el nombre y el teléfono del agente inmobiliario. Con una calma que me sorprendió a mí misma, anoté el número. Era hora de que el mundo profesional de Marcela y Esteban sintiera la primera réplica de mi terremoto silencioso. Llamé a la gente desde el teléfono de Carmen. Cuando se presentó con su voz enérgica y comercial, yo adopté un tono de suave y educada confusión. «Buenos días, mi nombre es Teresa Gutiérrez», le dije. Él, sin duda reconociendo el apellido asociado a la propiedad, se mostró muy amable. «Sí, señora Gutiérrez. ¿En qué puedo ayudarla?» Y yo continué. «Verá, llamo porque soy la residente de la casa que usted ha puesto en venta. Llevo viviendo aquí 50 años y me ha sorprendido mucho ver su cartel en mi jardín. Más que nada porque no tengo ninguna intención de mudarme». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el silencio. La reacción del hombre fue exactamente la que esperábamos. Hubo un carraspeo, un balbuceo. «Disculpe, señora. Debe haber un error. Mis clientes son el señor Esteban Gutiérrez y su esposa. Ellos me aseguraron que la propiedad estaría desocupada y lista para la venta, que usted se mudaba a una residencia por voluntad propia». Su tono profesional se tiñó de una evidente preocupación. Yo mantuve mi calma. «Entiendo», le respondí con la misma serenidad. «Quizás mis familiares y yo tenemos un malentendido, pero le aseguro que no hay ninguna voluntad por mi parte de abandonar mi hogar.
Le sugiero que aclare este punto con ellos antes de seguir mostrando mi casa. Y sin más, le di las gracias y colgué. Podía imaginar perfectamente la escena que siguió a mi llamada. Julián me la describió más tarde con una sonrisa satisfecha. El agente, temiendo un fraude o un litigio que mancharía su reputación, llamó a Marcela de inmediato, exigiendo una explicación. De repente, la venta fácil y lucrativa se había convertido en un problema legal espinoso. El hombre no quería verse envuelto en una disputa familiar, y mucho menos en un posible desalojo ilegal. Les informó que suspendía todas las visitas y retiraría la propiedad del mercado hasta que la situación de la residente estuviera legalmente aclarada. La primera piedra en su camino había sido puesta, y no por un ataque de furia, sino por una simple y educada llamada telefónica. Esta fue mi primera pequeña victoria, y su sabor fue dulce. Sabía que esa llamada habría desatado el caos en su casa. Marcela, cuya imagen pública lo es todo, se habría sentido expuesta y furiosa. Su plan, que debía ser rápido y discreto, acababa de volverse ruidoso y complicado. Me la imaginé gritándole a Esteban, culpándolo por no haber sabido controlar a su madre. La primera grieta en su alianza de codicia había aparecido. Yo, la anciana frágil a la que creían haber neutralizado, les había demostrado que todavía podía actuar y que mis acciones tenían consecuencias muy reales. El juego había comenzado a cambiar de reglas, y ahora yo también movía mis piezas. Ver que un pequeño acto de coraje podía tener tanto impacto me dio fuerzas para seguir. Si te está gustando cómo esta historia está tomando un nuevo rumbo, suscríbete y acompáñame hasta el final para descubrirlo todo. Mi siguiente movimiento fue más personal, más estratégico. Repasé la lista de invitados a la fiesta que había visto en la publicación de Marcela. La mayoría eran sus amigos superficiales, gente que no me conocía, pero había algunos nombres que pertenecían a nuestro pasado, viejos amigos de la familia, que sin duda habían escuchado la versión edulcorada y mentirosa de Marcela. Entre ellos estaba Clara, una mujer de mi edad, viuda como yo, a quien conocía desde que nuestros hijos jugaban juntos en el parque. Clara era una mujer inteligente, observadora y, sobre todo, justa. Decidí que necesitaba tener un par de ojos, amigos dentro de esos muros antes de mi llegada. Fui a visitar a Clara a su casa esa misma tarde. Me recibió con un abrazo cariñoso, pero con una mirada cargada de preguntas y preocupación. Seguramente le había extrañado la noticia de mi supuesta mudanza voluntaria a un asilo. No le conté todo el plan. No revelé la existencia del documento. Julián me había aconsejado ser discreta. Simplemente me senté con ella. Le tomé las manos y le hablé con el corazón. Clara, le dije con toda la sinceridad de la que fui capaz. Sé que vas a ir a la fiesta en mi antigua casa el sábado, y solo te pido una cosa como amiga. No creas todo lo que oigas. Las cosas no son como Marcela las está contando. Le expliqué brevemente que estaba en una situación muy difícil y dolorosa, que estaba siendo presionada en contra de mi voluntad. No entré en detalles sobre el usufructo, solo sembré la duda. La verdad completa saldrá a la luz esa noche, le aseguré. Pero necesito que alguien allí, alguien con tu integridad, observe y escuche con atención. Sé testigo de lo que ocurra. Clara, que siempre había tenido un sexto sentido para detectar la falsedad, me miró a los ojos y vio mi angustia y mi determinación. Me aseguró que lo haría, que algo no le cuadraba en toda esta historia desde el principio y que estaría alerta. No te preocupes, Teresa, me dijo. Estaré observando. Ahora tenía una aliada, una espectadora imparcial y respetada, que no se tragaría el teatro de Marcela. Cuando Clara llegara a esa fiesta, no vería a una anfitriona exitosa, sino que estaría buscando las grietas en su actuación. Analizaría cada una de sus palabras, cada gesto de Esteban. Su presencia sería una bomba de tiempo silenciosa en la celebración de mi nuera. El público de Marcela ya no sería completamente dócil. Mi plan no consistía en llegar y enfrentarme a una multitud hostil, sino en preparar el terreno para que la verdad, cuando fuera revelada, fuera recibida por al menos una mente abierta y un corazón amigo. Con estas dos acciones,
Sentí como la balanza del poder, que se había inclinado tan drásticamente en mi contra, comenzaba a nivelarse muy lentamente. Había perturbado sus negocios y había sembrado la duda en su círculo social. Ya no era una simple víctima esperando el golpe final. Me había convertido en una estratega, moviéndome en las sombras, anticipando sus movimientos y preparando mi contraataque. La mujer que habían echado a la calle, creyéndola acabada, estaba a punto de demostrarles que subestimar la fuerza silenciosa de una madre que lucha por su dignidad es el error más grande que se puede cometer. La noche del sábado se acercaba, y yo, por primera vez, no la temía. La esperaba. La noche del sábado llegó con un aire gélido que parecía presagiar la tormenta. Cuando el coche de Julián se detuvo frente a mi casa, mi corazón dio un vuelco. Las luces encendidas, la música flotando en el aire, las siluetas de los invitados moviéndose tras las cortinas que yo misma había cosido. Todo era una profanación. Cada risa que escuchaba era un insulto a la memoria de Ramón. Por un instante, el miedo amenazó con paralizarme, pero entonces sentí el peso del vestido azul, mi armadura y la presencia sólida de Julián a mi lado. Respiré hondo y caminé por el sendero de mi jardín, no como una intrusa, sino como una reina regresando a reclamar su reino. El acto de levantar la mano y tocar el timbre de mi propia puerta fue el más extraño y decidido de mi vida. La puerta se abrió y fue Esteban quien apareció. Su rostro, sonriente y relajado por el vino, se descompuso en una máscara de pánico y estupor al vernos. La copa que sostenía en la mano tembló, a punto de caerse. Detrás de él, el murmullo de la fiesta se apagó abruptamente. Un silencio incómodo se extendió por la sala a medida que las miradas se giraban hacia la entrada. Fue entonces cuando Marcela apareció, moviéndose con la gracia de una pantera, su sonrisa de anfitriona perfecta congelada en sus labios al vernos. Por una fracción de segundo, vi en sus ojos el brillo del puro terror, antes de que lo ocultara bajo una capa de falsa preocupación. El campo de batalla estaba listo, y los generales se encontraban cara a cara. Marcela fue la primera en reaccionar, intentando controlar la narrativa desde el principio. Se acercó a mí, bajando la voz en un susurro teatral, pero lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran. «Mamá, pero qué sorpresa. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Te has perdido? Te dije que era mejor que descansaras. Anda, pasa a la cocina. Te prepararé un té y llamaremos a un taxi para que te lleve de vuelta». Intentó tomarme del brazo, tratarme como a una niña desorientada, una anciana senil que había interrumpido la fiesta de los adultos. Quería sacarme de la vista, neutralizar la amenaza antes de que pudiera hablar, convertir mi llegada en una anécdota de mi supuesta fragilidad mental. Pero yo no me moví. Me zafé de su mano con un gesto suave pero firme. Miré por encima de su hombro, dirigiendo mi mirada a los rostros curiosos y confundidos de sus invitados. Con una voz clara, que no tembló, proyecté mis palabras para que todos en la sala pudieran oírme. «Buenas noches a todos. Lamento interrumpir su celebración». Hice una pausa, sintiendo el poder del silencio que había creado. «Mi nombre es Teresa Gutiérrez, y solo he venido a mi casa para aclarar un pequeño malentendido familiar». La palabra «mi», casa, resonó en la sala con la fuerza de un martillazo. Vi a Clara, mi amiga, mirándome desde un rincón, con una expresión de intensa expectación. El teatro de Marcela empezaba a tener fisuras. «Teresa, por favor, no es el momento ni el lugar», siseó Marcela, su rostro perdiendo el color. «Estás montando una escena. Estás humillando a tu hijo». Intentó usar a Esteban como escudo, como siempre, pero yo ya no estaba dispuesta a jugar su juego. «La única humillación, Marcela, es celebrar una fiesta en la casa de un hombre que acaba de ser enterrado para brindar por la venta de todo lo que él construyó. Y para eso he traído a un amigo que me ayudará a poner las cosas en su sitio». Con un gesto presenté a Julián, que había permanecido un paso detrás de mí, observando todo con la calma de un halcón. Su presencia, su traje, su maletín, añadieron una capa de gravedad y oficialidad que descolocó por completo a mi nuera. Entonces me volví hacia mi hijo. Lo miré directamente a los ojos, buscando al niño que crié dentro del hombre que me había traicionado.
Mi voz se suavizó, no con debilidad, sino con el peso de un dolor genuino. Esteban, hijo mío, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Realmente estás de acuerdo con esto? ¿Vas a vender la casa donde aprendiste a caminar? ¿Donde tu padre te enseñó a andar en bicicleta? ¿Vas a brindar esta noche por borrar su memoria a cambio de dinero? Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. Tartamudeó, incapaz de articular una frase. Sus ojos iban de mi rostro al de su esposa, atrapado en la red que él mismo había ayudado a tejer. Estaba a punto de romperse. Viendo que perdía el control sobre Esteban, Marcela se interpuso. «¡Basta ya! No tienes ningún derecho. Esta casa es de Esteban. Él es el único heredero». Fue el error que Julián estaba esperando. Con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria creciente de Marcela, él dio un paso al frente. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y autoritaria que silenció hasta el último susurro. «Mi nombre es Julián Herrera. Fui el abogado, pero, sobre todo, el mejor amigo y confidente de Ramón Gutiérrez durante más de 60 años. Y mi presencia aquí esta noche es para asegurar que su verdadera y última voluntad sea respetada». Marcela soltó una risa amarga. «La voluntad de Ramón era que su hijo prosperara, y eso es lo que estamos haciendo». Julián ni siquiera la miró. Abrió su maletín con una lentitud deliberada y extrajo el documento. «Se equivoca», dijo, levantando el papel para que todos lo vieran. La última voluntad de Ramón, preocupado por el futuro de su esposa, fue protegerla. Esto es un documento de usufructo vitalicio. Fue firmado ante notario hace 2 años y establece, de forma irrevocable, que Teresa Gutiérrez es la única y exclusiva usufructuaria de esta propiedad. Tiene el derecho legal a vivir aquí hasta el día de su muerte. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. Los rostros de los invitados eran un poema de shock, incredulidad y una incipiente indignación. La verdad había caído como una bomba atómica en medio del salón. Julián continuó, su voz cortando el aire como un bisturí. «Lo que significa que, legalmente, la señora Teresa no puede ser expulsada. Y lo que es más, esta casa no puede ser vendida, alquilada ni hipotecada sin su consentimiento explícito y por escrito. Cualquier intento de hacerlo constituye un delito de fraude». Cada palabra era un clavo en el ataúd de los planes de Marcela. El impacto fue devastador. El rostro de Marcela pasó del blanco al rojo en segundos. La anfitriona perfecta se desvaneció, dando paso a una furia descontrolada. «¡Es mentira! ¡Es un fraude! Esa vieja lo ha manipulado». Empezó a gritar, señalándome con un dedo tembloroso. Su elegancia se hizo añicos, revelando la vulgaridad y la codicia que siempre habían estado debajo. Su arrebato, lejos de convencer a nadie, solo servía para confirmar su culpabilidad ante la mirada horrorizada de sus amigos. Mientras tanto, Esteban se había derrumbado. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Un sonido roto y patético que era la confesión final de su vergüenza y su traición. El brindis había terminado. La fiesta se había acabado. La fiesta se disolvió en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de mi hijo. Los invitados, con los rostros desencajados por la vergüenza ajena, se escabulleron de la casa como si huyeran de una plaga. Nadie se despidió. Dejaron atrás a Marcela, petrificada en medio del salón, rodeada de copas a medio beber y canapés abandonados, las ruinas de su gran triunfo social. Su máscara de anfitriona perfecta yacía hecha añicos en el suelo, y lo que quedaba era el rostro desnudo de la codicia y la humillación. Julián y yo no dijimos nada más. No era necesario. Dimos media vuelta y nos marchamos con la misma dignidad con la que habíamos llegado, dejando que el veneno de la verdad hiciera su trabajo en la soledad que ellos mismos habían creado. Al día siguiente regresé a casa, sola. Esta vez no toqué el timbre. Introduje mi vieja llave en la cerradura y la puerta se abrió con un sonido familiar y bienvenido. El interior era un caos, platos sucios, botellas vacías, el aire viciado por el perfume del fracaso. Pero era mi caos. Lo primero que hice fue caminar por todas las habitaciones, tocando los muebles, las paredes,
reconectando con el espíritu de mi hogar. Luego, abrí de par en par todas las ventanas, dejando que una corriente de aire fresco y limpio barriera los últimos vestigios de la fiesta y de la mentira. Empecé a limpiar, no con la pesadez de una tarea, sino con la alegría de un ritual de purificación. Cada objeto que ponía en su sitio era una pieza de mi vida que recuperaba. Las consecuencias para ellos no tardaron en llegar, y fueron implacables. La historia de lo ocurrido en la fiesta se extendió como la pólvora por su círculo social. Fueron repudiados, convertidos en la comidilla de aquellos a los que tanto habían querido impresionar. Marcela, que vivía para la aprobación ajena, se encontró con un muro de miradas frías y llamadas no devueltas. La pérdida simbólica de su estatus fue, para ella, una muerte en vida. A esto se sumaron las pérdidas concretas, la venta de la casa, con la que contaban para pagar deudas y financiar su estilo de vida, quedaba cancelada. La ambición que había sido su motor se convirtió en la pesada ancla que ahora los arrastraba al fondo. Como era de esperar, su matrimonio, construido sobre cimientos de vanidad y no de afecto, se resquebrajó bajo la presión. La culpa se convirtió en un veneno que se lanzaban el uno al otro. Marcela culpaba a Esteban por su debilidad, por no haber sido capaz de manejar a su propia madre. Esteban, por su parte, ya no podía mirar a su esposa sin ver en ella el reflejo de su propia degradación moral, la voz que lo había empujado al abismo. El equipo que habían formado para despojarme se disolvió en una amarga guerra de recriminaciones. Su nuevo capítulo juntos se había convertido en un epílogo miserable que tendrían que escribir por separado. Unos días después, Esteban se presentó en mi puerta, solo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una fragilidad que me recordó al niño que una vez fue. Estaba más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Se paró en el umbral, el mismo donde me había negado la entrada, y rompió a llorar. No hubo excusas, no hubo justificaciones, solo una confesión cruda y dolorosa de su cobardía, de cómo se había dejado cegar por la ambición, de la vergüenza insoportable que sentía por haber traicionado la memoria de su padre y el amor de su madre. Me pidió perdón, una y otra vez, con la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo. Escuché su confesión en silencio, dejando que vaciara todo su remordimiento. El amor de una madre es un océano profundo, y en sus profundidades encontré la fuerza para no responder con rencor, pero tampoco con una absolución fácil. Cuando terminó, le hablé con una calma que no era fría, sino firme. «Esteban», le dije, «el perdón no es una palabra que se dice, es un camino que se recorre. Mis brazos no están cerrados para ti, pero la confianza que rompiste no se reconstruye en un día». Le puse una condición clara. Si quería volver a ser parte de mi vida, tendría que demostrar con hechos, no con lágrimas, que había entendido el valor del respeto y la lealtad. La puerta a mi corazón estaba entornada, pero él tendría que reconstruir el puente para cruzarla. Mi vida, por otro lado, floreció de una manera inesperada. Recuperé mi casa, pero lo más importante es que me recuperé a mí misma. La mujer ingenua y excesivamente confiada dio paso a una Teresa más sabia, más fuerte. Con la ayuda de Julián, aprendí a manejar mis finanzas, a entender de papeles, a tomar mis propias decisiones. Volví a cuidar de mi jardín con la misma pasión, pero ahora también cuidaba de mi propia autonomía. Descubrí que mi voz, esa que había mantenido en silencio durante tantos años por no molestar, era fuerte y clara, y que usarla no me convertía en una mala persona, sino en una persona completa. La paz que sentía no era la paz de la resignación, sino la de la autoafirmación. Nunca volví a saber de Marcela. Su orgullo era un muro demasiado alto para que una disculpa pudiera escalarlo. Para ella yo siempre sería la culpable de su ruina, la vieja que se había negado a desaparecer discretamente. Y, para ser sincera, su ausencia trajo una calma inmensa a mi vida. Comprendí que hay lazos que, una vez rotos, no deben ser remendados, porque están demasiado envenenados. Mi familia ahora era más pequeña, pero más auténtica. Estaba compuesta por mis buenos vecinos, por amigos leales como Julián, y por la esperanza de que, algún día,
mi hijo terminara de recorrer su largo camino de vuelta a casa, habiendo aprendido la lección más dura de su vida. Al final, esta historia no es solo sobre una casa. La casa es solo el escenario de ladrillo y cemento donde se representó el drama. La verdadera historia es sobre los cimientos invisibles que sostienen a una familia: el respeto, la gratitud y la lealtad. Durante años pensé que había construido un hogar a prueba de tormentas, pero me olvidé de que las peores tempestades no vienen de fuera, sino que se gestan dentro, en los corazones donde la ambición ha secado la gratitud. Aprendí que puedes darlo todo, cada gramo de tu energía y de tu amor, pero si lo entregas a quien no sabe valorar el sacrificio, es como regar una planta de plástico esperando que florezca. No es culpa de la semilla, sino de la tierra infértil. La lección más dolorosa que me dejó mi hijo fue sobre la ingratitud. A veces, los hijos, al volar alto, olvidan el nido que les dio el primer impulso. Empiezan a ver el amor y el sacrificio de sus padres no como un regalo, sino como una obligación, como el suelo que siempre estuvo ahí y que siempre estará. Se olvidan de que ese suelo fue labrado con manos cansadas y sueños pospuestos. Creen que el árbol de su éxito creció solo, sin recordar las raíces profundas que lo nutrieron en secreto durante años. Y un árbol que reniega de sus raíces, por muy alto que llegue, está destinado a quedarse hueco por dentro y a derrumbarse ante el primer viento fuerte de la adversidad. Pero esta experiencia no solo me enseñó sobre la oscuridad en los demás, sino también sobre la luz que no sabía que tenía dentro de mí. Descubrí que la dignidad no es algo que te puedan quitar, es algo a lo que solo tú puedes renunciar. Durante mucho tiempo mendigué respeto. Esperé que vieran mi valor a través de mis actos de servicio. El día que dejé de esperar y empecé a actuar, todo cambió. Aprendí a ser mi propia defensora, a honrar mi propia historia, y comprendí que el respeto más importante es el que te tienes a ti misma. Cuando te pones en pie por tu propia valía, obligas al mundo a reconocerla. Entendí también que la justicia no siempre es ruidosa. A veces, la justicia es silenciosa. No llega con la furia de una venganza, sino con la calma de la verdad. Puede estar escondida durante años en el cajón de un viejo amigo, en un documento olvidado, esperando su momento. La ambición desmedida, la que pisotea a los demás para subir, siempre deja un rastro de arrogancia. Y esa arrogancia es la que le impide ver los pequeños detalles, las promesas silenciosas, la lealtad de los hombres buenos como Ramón. La justicia silenciosa es paciente y siempre acaba encontrando una grieta en los muros de la mentira para poder brillar. Por eso, si algo puedo dejarles como reflexión final de mi historia, es esto: el mayor patrimonio que podemos construir no se mide en metros cuadrados ni en cifras bancarias. Se construye con los ladrillos invisibles del respeto mutuo y se decora con los detalles diarios de la gratitud. El amor no es una posesión, es un cuidado constante. Y honrar a quienes nos dieron la vida no es una carga, es el privilegio que nos mantiene humanos. Esa es la única herencia que de verdad perdura, la que ninguna ambición puede comprar y ninguna traición puede destruir por completo. Esta ha sido mi historia, un capítulo de mi vida que quise compartir con ustedes. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, házmelo saber. Y gracias por escuchar la voz de esta mujer que aprendió, a sus 72 años, que nunca es tarde para reclamar tu propio lugar en el mundo.